El libro de Ezequiel, la gloria de Dios y la restauración de Israel, profecía, juicio y esperanza eterna. Más, los 100 hechos asombrosos del libro de Ezequiel al final del estudio. Introducción al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es una obra profética fundamental de la Biblia que se centra en la gloria de Dios y la restauración de Israel, y en este recorrido se examinarán las poderosas visiones, los actos simbólicos y las profecías de juicio y esperanza que caracterizan este libro. Ezequiel, el profeta, era sacerdote por linaje y pertenecía a la familia sacerdotal de Sadoc, pero recibió su vocación profética en el exilio y fue transformado de sacerdote a profeta por Dios, y vivió entre los deportados junto al río Quebar en Babilonia. El contexto histórico en el que se desarrolla el libro es el exilio babilónico, que comenzó en 605 a.C. con la primera deportación, en la que Daniel y otros nobles fueron llevados a Babilonia, seguida de la segunda deportación en 597 a.C., en la que Ezequiel y el rey Joaquín fueron exiliados, y finalmente la destrucción de Jerusalén y el templo en 586 a.C. La vocación profética de Ezequiel. La vocación profética de Ezequiel comenzó con una visión celestial en la que contempló una tormenta luminosa del norte y 4 criaturas con 4 rostros y 4 alas, y sobre ellas, un firmamento cristalino sostenía un trono de zafiro con la figura resplandeciente de Dios, quien lo comisionó para profetizar a un pueblo rebelde. Los seres vivientes que aparecieron en la visión de Ezequiel tenían 4 rostros, cada uno con un significado específico. El rostro humano simbolizaba la inteligencia y racionalidad, el rostro de león representaba la majestad y poder, el rostro de buey signo de fuerza y servicio, y el rostro de águila era la imagen de perspicacia y libertad. Ezequiel recibió la comisión profética de Dios a través de un rollo que contenía lamentaciones, gemidos y ayes, que debía comer y luego hablar a la casa de Israel, y fue fortalecido para su misión con la promesa de que su frente sería como diamante, más fuerte que pedernal frente a la oposición. Como profeta, Ezequiel fue designado por Dios como centinela o vigilante espiritual para advertir al pueblo del peligro, y se le impuso la responsabilidad de hablar en nombre de Dios, y si no advertía y alguien moría en su pecado, Dios demandaría su sangre, pero si advertía y no le escuchaban, habría salvado su vida aunque el impío pereciera. Ezequiel también experimentó un periodo de silencio impuesto por Dios, en el que solo podía hablar cuando Dios le daba un mensaje, lo que lo llevó a ser un profeta obediente y fiel a la voluntad de Dios. Actos simbólicos del juicio. El profeta Ezequiel es llamado por Dios a realizar una serie de actos simbólicos para advertir al pueblo rebelde de Israel sobre el castigo que se avecina, incluyendo grabar el plano de Jerusalén en un ladrillo y representar su asedio, así como acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días y sobre su lado derecho durante 40 días para simbolizar los años de castigo por la iniquidad del pueblo. Ezequiel también come pan y bebe agua con medida para simbolizar la escasez de alimentos durante el sitio de Jerusalén, y corta su cabello en 3 partes para representar a los que morirán por hambre y pestilencia, a los que morirán por espada y a los que serán dispersados entre las naciones. Juicio por la idolatría y abominaciones en el templo. El profeta pronuncia profecías contra las montañas de Israel, condenando los lugares altos donde se practica la idolatría y anunciando la destrucción de los ídolos y la exposición de la inutilidad de los falsos dioses, y advirtiendo que quienes escapen de la ciudad caerán por la espada y que el pueblo experimentará castigo donde quiera que vaya. Ezequiel tiene una visión de las abominaciones en el templo, donde descubre una entrada secreta y ve a 70 ancianos ofreciendo incienso a imágenes talladas, a mujeres participando en ritos paganos de fertilidad y a 25 hombres postrados hacia el oriente para adorar astros. Y Dios le muestra a los 6 ejecutores que matarán a todos sin la marca protectora en la frente. La gloria de Dios abandona el templo, se levanta del querubín hacia el umbral y se mueve gradualmente hacia el exterior, hacia la puerta oriental, lo que simboliza el abandono de Dios a su pueblo debido a sus pecados y abominaciones. El fin ha llegado para el pueblo de Israel, y no habrá huida ni salvación para los injustos, ya que las riquezas no podrán salvarlos del juicio, y solo aquellos que gimen por las abominaciones y tienen la marca protectora en la frente serán preservados del juicio. El templo de Jerusalén queda espiritualmente vacío, y el profeta Ezequiel se detiene sobre el monte de los olivos, dando un último adiós a la ciudad antes de que comiencen los juicios y la restauración. Falsa seguridad y promesa de un corazón nuevo. Los 25 ancianos, incluidos Jaazanías y Pelatías, son acusados de dar mal consejo en la ciudad y de tener una falsa seguridad, creyendo que la ciudad es una olla que los protege, pero en realidad morirán a espada fuera de la ciudad,
como se confirma con la muerte de Pelatías durante la profecía. Dios promete restaurar a Israel y darles un corazón nuevo, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, para que puedan ser su pueblo, como se dice en Ezequiel 11, 19 y 20. Parábolas del exilio y condena de falsos profetas. Ezequiel actúa una parábola del equipaje del exiliado, preparando un equipaje de cautivo y saliendo de día delante de los ojos del pueblo, y cava un agujero en la pared para representar la huida desesperada del rey Sedequías, quien huirá pero será capturado y llevado a Babilonia. Ezequiel también come pan con temblor y bebe agua con estremecimiento y ansiedad, como señal de angustia para el pueblo, representando la angustia que experimentará Jerusalén durante el sitio y la cautividad. Dios condena a los falsos profetas que anuncian paz cuando no hay paz y que inventan visiones que Dios no les ha dado, y también condena a las profetisas que cosen vendas mágicas y fabrican velos para cazar almas, representando prácticas ocultistas mezcladas con la religión. La idolatría interior es considerada más grave que la externa, y Dios no responderá a quienes consultan mientras mantienen ídolos secretos en su corazón, exigiendo arrepentimiento completo. La presencia de los justos, como Noé, Daniel y Job, no salvará a la nación, ya que cada persona es responsable de su propia fe y acciones, y solo la fidelidad y la obediencia a Dios pueden garantizar la salvación. Alegorías del juicio y promesa de restauración. El libro de Ezequiel, la gloria de Dios y la restauración de Israel, profecía, juicio y esperanza eterna. Describe la relación de Dios con el pueblo de Israel, destacando su justicia y su deseo de restaurar a su pueblo, a pesar de la infidelidad y la rebeldía de Israel, como se ve en la parábola de la vid inútil, donde la vid solo es útil para producir fruto, y si no lo hace, no tiene valor y será consumida por el fuego. En la parábola de la vid inútil se relaciona con la situación de Israel, que no ha producido fruto espiritual, y por lo tanto, no tiene valor ante Dios, y será juzgada por su infidelidad, como se ve en la historia de Jerusalén, que es comparada con una esposa infiel que se prostituye con naciones vecinas y ofrece a sus hijos a los ídolos. La alegoría de las dos águilas y la vid describe la relación entre Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Sedequías, rey de Judá, y cómo Sedequías busca ayuda en Egipto, lo que lleva a su juicio y castigo, y se destaca la responsabilidad individual de cada persona, como se ve en el capítulo 18, donde se dice que el alma que pecare, esa morirá. Y se dan ejemplos de justicia, como no idolatrar, no robar, dar pan al hambriento y vestir al desnudo. En la elegía por los príncipes de Israel describe la situación de Jerusalén, que es comparada con una leona que ha perdido a sus cachorros, y se refiere a los reyes Joacás y Joaquín, que fueron deportados por Faraón y Nabucodonosor, respectivamente, y se destaca la historia de la rebeldía de Israel, que comenzó en Egipto, continuó en el desierto y se prolongó en la tierra prometida, donde el pueblo siguió tras los ídolos de sus padres y ofreció sacrificios en lugares altos a dioses falsos. Y finalmente, la profecía del fuego en el bosque describe el juicio de Dios sobre el reino de Judá, que será consumido por el fuego de la invasión babilónica, y se destaca la promesa de restauración, donde Dios promete que su pueblo será restaurado y servirá a Dios en su santo monte, y se establecerá un pacto sempiterno con ellos, como se ve en la promesa de Dios a Jerusalén, donde se dice que yo tendré memoria de mi pacto, y estableceré contigo un pacto sempiterno. La destrucción inminente de Jerusalén. En la profecía de Ezequiel describe la destrucción de Jerusalén y la restauración de Israel, destacando la soberanía universal de Dios sobre todas las naciones, y como nadie, ni justos ni injustos, escapará del juicio divino. O la espada afilada de Babilonia está preparada para la masacre, y el rey de Babilonia, Sedequías, perderá su trono, mientras que la ciudad de Jerusalén será destruida debido a sus crímenes de sangre, opresión social, pecados religiosos, corrupción moral y extorsión económica. Las dos hermanas, Oola, Samaria, y Oliva, Jerusalén, representan los reinos del norte y del sur, respectivamente, y ambas se corrompieron con la idolatría y la prostitución espiritual, lo que llevó a su destrucción, siendo Ola destruida en 722 a.C. y Oliva sufriendo un castigo más severo por no aprender de la caída de su hermana. La olla hirviente es una metáfora de la destrucción de Jerusalén, donde la carne selecta y los huesos representan a los habitantes de la ciudad durante el asedio, y la herrumbre persistente en la olla simboliza la contaminación de la ciudad que exige destrucción total. La muerte de la esposa de Ezequiel es un signo de la destrucción de Jerusalén, y se le instruye a Ezequiel que no llore ni se lamente, simbolizando que los israelitas no podrán llorar ni lamentarse en el exilio. Profecías contra las naciones.
En las profecías contra las naciones vecinas, como Amón, Moab, Edom y Filistea, así como contra las potencias comerciales como Tiro y Sidón, y la superpotencia de la época, Egipto, muestran la soberanía universal de Dios y su juicio sobre las naciones que se han opuesto a Israel o han abusado de su poder. La profecía de Ezequiel anuncia la desolación y la venganza de Dios sobre varias naciones, incluyendo Filistea, Tiro, Sidón y Egipto, debido a su comportamiento malvado y su odio hacia Israel. En el caso de Tiro, la profecía se refiere a la caída de la ciudad y la destrucción de sus murallas, así como a la lamentación por el rey de Tiro, quien se describe como un querubín grande y perfecto en belleza y sabiduría, pero que se corrompió por el orgullo y la violencia. En la caída del rey de Tiro se interpreta en dos niveles, el literal, que se refiere al rey histórico de Tiro, y el simbólico, que se refiere a la caída de Satanás, un ser angelical perfecto. En la profecía contra Sidón anuncia un juicio militar y la invasión enemiga, así como la pestilencia y la enfermedad que devastarán a la población sidonita, pero también se promete la restauración de Israel y la paz para la casa de Israel. En la profecía contra Egipto se refiere al faraón como un cocodrilo que será sacado del río con anzuelos y arrojado al desierto, y se anuncia que Egipto será desolado durante 40 años y luego restaurado, pero como un reino humilde que nunca volverá a su gloria pasada. El centinela, la caída de Jerusalén y el buen pastor. Ezequiel es nombrado por Dios como centinela para la casa de Israel, con la responsabilidad de vigilar y advertir al pueblo de los peligros que se avecinan, y se le encarga que advierta tanto al justo como al impío, ya que cada uno es responsable de sus acciones. En la caída de Jerusalén es anunciada por un mensajero, y Ezequiel recibe la orden de hablar y advertir al pueblo, poniendo fin a su silencio, y se enfatiza que Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva del camino malo y viva. En la sección comienza describiendo las falsas esperanzas de los que quedaron en ruinas, quienes se comparan con Abraham, pero no siguen las palabras de Dios, y también se menciona a los oyentes hipócritas que escuchan las palabras de Dios pero no las ponen en práctica. Luego, se dirige contra los malos pastores, que se apacentaban a sí mismos y no cuidaban a las ovejas, y se anuncia que Dios mismo juzgará entre oveja y oveja, y que ya no serán más pastores, y que Dios librará a sus ovejas de sus bocas. A Dios se presenta como el buen pastor, que buscará a sus ovejas y las reconocerá, y que vendará la perniquebrada y fortalecerá la débil, y que las apacentará en buenos pastos, y que levantará a su siervo David como gobernante justo. También se establece el pacto de paz, que traerá ausencia de enemigos y bendiciones abundantes en la tierra, y se profetiza contra Edom, que será desolado completamente por su enemistad perpetua contra Israel. La restauración de Israel, visión y promesas. En la sección también describe la restauración de las montañas de Israel, que marcará un giro en el libro de Ezequiel, de juicio a restauración, y de desolación a renovación divina, y que Dios tomará a su pueblo de las naciones y los recogerá de todas las tierras y los traerá a su país. Además, se menciona la limpieza espiritual, que consiste en esparcir agua limpia sobre el pueblo para limpiarlo de impurezas e idolatría, y que Dios dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo a su pueblo, y que pondrá su espíritu dentro de ellos para que puedan obedecer sus mandamientos. En la sección también incluye la visión de los huesos secos, que representa la resurrección de Israel, y que Dios profetiza sobre los huesos y les da vida, y que los huesos se juntan y se forma carne y piel sobre ellos, y que el espíritu vital sopla sobre los muertos y les da vida. Finalmente, se menciona la unión de los dos palos, que representan a Judá y a José, y que simboliza la reunificación de los reinos divididos de Israel. El reino mesiánico, la batalla final y el nuevo templo. Y pasaje del libro de Ezequiel, la gloria de Dios y la restauración de Israel. Describe la unión simbólica de Israel y Judá bajo un solo rey, mi siervo David, quien gobernará con un gobierno mesiánico y establecerá un pacto eterno con Dios. En la sección también describe la batalla final entre Gog y Magog, una coalición de naciones del norte que incluye a Persia, Etiopía, Fut, Gomer y Togarma, que atacarán a Israel restaurado y en paz, pero Dios permitirá la invasión para mostrar su santidad y luego intervendrá con una victoria divina y sobrenatural. Después de la victoria, se describe el nuevo templo de Dios, con medidas y detalles precisos, incluyendo los muros, puertas, atrios, santuario y decoraciones, y se menciona que la gloria de Dios regresará al templo en una entrada triunfal y se manifestará de manera gloriosa. En la sección también describe el altar y sus ordenanzas, incluyendo la consagración inicial y los sacrificios continuos, y establece las funciones sacerdotales en el nuevo templo,
incluyendo las vestiduras sacerdotales y las restricciones especiales para los sacerdotes sadoquitas, que son los descendientes de Sadoc. Los sacerdotes sadoquitas serán los únicos que podrán oficiar en el santuario interior y deberán seguir ciertas reglas y restricciones, como no beber vino al entrar en el atrio interior y no casarse con viudas ni repudiadas, y deberán cambiar sus vestiduras antes de salir al atrio exterior para no santificar al pueblo. La sección concluye con la promesa de Dios de habitar en medio de los hijos de Israel para siempre y de establecer un pacto eterno con ellos, y se enfatiza la importancia de la santidad y la pureza en el templo y en los sacerdotes que lo servirán. En la enseñanza del pueblo sobre la diferencia entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo, será una parte importante de la restauración de Israel, según se describe en el libro de Ezequiel. La tierra restaurada y la ciudad santa. La repartición de la tierra y las ofrendas será realizada de acuerdo con las instrucciones de Jehová, con porciones designadas para los sacerdotes, levitas, la ciudad y el príncipe, como se establece en Ezequiel 45, 1, que dice: cuando repartáis por suertes la tierra, ofreceréis una porción para Jehová, que consagraréis. El príncipe tendrá un papel importante en la restauración de Israel, y se le darán instrucciones sobre cómo comportarse en el templo, como se describe en Ezequiel 46, 2, que dice: el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, se postrará en el umbral. En las ofrendas regulares incluirán 6 corderos y un carnero sin defecto en día de reposo, y un becerro, 6 corderos y un carnero en día de luna nueva, además de ofrendas vegetales como un efa por cada becerro y un hin de aceite por cada efa. O las fiestas anuales, como la Pascua, serán celebradas con 7 días de panes sin levadura y ofrendas por el pecado para purificar el templo, según se describe en el libro de Ezequiel. Un río que fluye del templo será una fuente de vida y sanación, con aguas que salen de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, y que crecen en profundidad a medida que fluyen, como se describe en Ezequiel 47, 1, que dice: aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. A lo largo del río, crecerán árboles frutales que producirán frutos para comer y hojas para medicina, y el mar muerto será saneado, permitiendo que vivan multitud de peces como en el mar grande. La tierra será dividida entre las tribus de Israel, incluyendo Dan, Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén, Judá, Benjamín, Simeón, Isaacar, Zabulón y Gad, con una porción santa para los sacerdotes y levitas. La ciudad tendrá puertas designadas para cada tribu, incluyendo las puertas del norte, oriente, sur y occidente, y el nombre de la ciudad será Jehová Samá, que significa Jehová está allí, como se describe en Ezequiel 48, 35. Resumen del libro de Ezequiel. 1. Contexto histórico y llamado del profeta. El profeta Ezequiel vivió durante uno de los periodos más críticos de la historia de Israel, el exilio babilónico. Fue deportado junto con el rey Joaquín en el año 597 a.C. y vivió en Tel Aviv, a orillas del río Quebar, donde recibió su llamado profético a los 30 años, Ezequiel 1, 1. Ezequiel pertenecía a una familia sacerdotal, pero Dios lo escogió como profeta para ser centinela del pueblo exiliado, enviando mensajes tanto de juicio como de restauración. Su ministerio ocurrió en paralelo al de Jeremías en Jerusalén y al de Daniel en la corte de Babilonia. A diferencia de Jeremías, que profetizó desde la tierra de Judá, Ezequiel profetizó desde el exilio, mostrando que la palabra de Dios no está limitada por ubicación geográfica. 2. Estructura del libro de Ezequiel. El libro se divide en 3 secciones principales. A juicio contra Judá y Jerusalén, capítulos 1 al 24. Aquí Ezequiel denuncia la idolatría, la injusticia y la rebelión del pueblo. A través de actos simbólicos y visiones impresionantes, profetiza la destrucción del templo y la caída definitiva de Jerusalén. Dios le ordena representar estas verdades con acciones como acostarse sobre un lado por 390 días, cortar su cabello en 3 partes, o quedarse mudo como señal de juicio. Ve juicio contra las naciones, capítulos 25 al 32. Ezequiel proclama juicio divino sobre las naciones vecinas, Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Aunque Israel es el pueblo del pacto, Dios también juzga a las demás naciones por su orgullo, crueldad y burla hacia el sufrimiento de Israel. Ser restauración y esperanza, capítulos 33 al 48. Después de la caída de Jerusalén, Ezequiel anuncia un nuevo tiempo de restauración espiritual. Esta sección incluye el nuevo corazón y nuevo espíritu, Ezequiel 36.
La visión del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, que representa el renacimiento de Israel. La guerra contra Gog y Magog, Ezequiel 38 y 39. La visión del nuevo templo y ciudad restaurada, Ezequiel 40 al 48, donde la presencia de Dios habita para siempre, Jehová Chamá, Jehová está allí. Tres temas teológicos principales. La gloria de Dios. Desde el capítulo 1, la gloria de Dios aparece como un fuego resplandeciente y majestuoso. Esta gloria se desplaza, abandona el templo por causa del pecado, pero finalmente regresa. La gloria de Jehová no está limitada por muros o templos, sino que sigue a su pueblo fiel. La santidad de Dios. Ezequiel enfatiza que Dios es absolutamente santo, y por ello no tolera la idolatría, la inmoralidad ni la injusticia. El juicio que anuncia no es arbitrario, sino necesario por la desobediencia persistente del pueblo. Responsabilidad individual. Uno de los mensajes más claros del libro es que cada individuo es responsable de su propia relación con Dios. Ezequiel 18 enseña que no se puede culpar a los padres ni depender de la justicia ajena. El alma que pecare, esa morirá. La restauración prometida. Aunque el juicio es severo, la restauración es segura. Dios promete que reunirá a su pueblo de entre las naciones, les dará un nuevo corazón y un nuevo espíritu, los limpiará de toda idolatría, y volverá a habitar en medio de ellos. El nuevo templo y la ciudad santa. En los últimos capítulos, Ezequiel describe un templo ideal, con dimensiones precisas y rituales purificados. Esta visión no solo apunta a una restauración física, sino también espiritual, un lugar donde reina la justicia, la presencia de Dios es central y no hay contaminación alguna. 4 simbolismos proféticos y acciones significativas. Ezequiel es uno de los libros más visuales y simbólicos de toda la Biblia. Entre las acciones y visiones más notables están: comer un rollo lleno de lamentos, Ezequiel 3. Acostarse sobre un costado por días, representando años de pecado. La visión de los querubines y las ruedas, capítulo 1. La muerte de su esposa como señal para el pueblo, Ezequiel 24. La visión del valle de huesos secos que reviven. La visión del río de agua viva que fluye del nuevo templo, Ezequiel 47. Cada símbolo tiene un mensaje espiritual profundo: la desolación, el juicio, la esperanza, la resurrección, el retorno de la presencia de Dios. 5 aplicaciones espirituales y relevancia actual. Dios no abandona a su pueblo. Incluso en el exilio, Dios habla, revela y guía. La gloria de Dios puede manifestarse en cualquier lugar, incluso en medio del juicio. Cada persona es llamada al arrepentimiento individual, sin excusas ni pretextos. Dios restaura no solo físicamente, sino espiritualmente, ofreciendo una nueva vida. La visión del templo apunta a una comunión eterna con Dios, donde no hay más pecado. Ezequiel nos recuerda que Dios es justo, pero también misericordioso. Él disciplina por amor y restaura por gracia. Conclusión. El libro de Ezequiel es una obra profética intensa, misteriosa y profundamente espiritual. Su mensaje trasciende el tiempo, habla de la santidad de Dios, la seriedad del pecado, la responsabilidad individual y la esperanza segura de restauración. Este libro nos llama a examinar nuestros corazones, confiar en la fidelidad de Dios y anhelar su gloria en 100 hechos sobre el libro de Ezequiel. 1. Ezequiel fue tanto sacerdote como profeta. 2. Fue llevado al exilio en Babilonia en el año 597 a.C. 3. El libro comienza con una visión celestial impactante. 4. Ezequiel vivía junto al río Quebar en Babilonia. 5. La gloria de Dios es un tema recurrente en el libro. 6. El libro está dividido en 3 secciones: juicio, naciones, restauración. 7. Ezequiel tuvo visiones muy simbólicas. 8. Recibió el llamado profético a los 30 años. 9. El libro tiene 48 capítulos. 10. La frase, hijo de hombre, aparece más de 90 veces. 11. El mensaje incluye tanto advertencias como promesas. 12. Ezequiel actúa proféticamente con gestos simbólicos. 13. Fue contemporáneo de Jeremías y Daniel. 14. Denunció la idolatría en Jerusalén. 15. Anunció la caída definitiva del templo. 16. Usó alegorías para ilustrar la infidelidad de Israel. 17.
El capítulo 18 enseña la responsabilidad personal. 18. Ezequiel 37 habla del valle de huesos secos. 19. Dios promete un nuevo corazón y espíritu en el pueblo. 20. La gloria de Jehová abandona el templo en Ezequiel 10. 21. El libro contiene visiones del nuevo templo. 22. La restauración futura incluye un rey justo. 23. Ezequiel fue mudo por un tiempo como señal profética. 24. Dios lo llama a ser centinela sobre Israel. 25. El libro habla de la unificación de Judá y Efraín. 26. Predice juicio sobre las naciones vecinas. 27. La profecía contra Tiro es una de las más detalladas. 28. Gog y Magog aparecen en Ezequiel 38-39. 29. Dios se muestra soberano sobre todas las naciones. 30. El nombre del nuevo templo es Jehová Chama. 31. Se destaca el rol del Espíritu de Dios. 32. La idolatría se describe como adulterio espiritual. 33. Ezequiel comió un rollo como símbolo del mensaje profético. 34. La visión inaugural describe criaturas vivientes y ruedas. 35. El juicio comienza con los ancianos del templo. 36. Hay una visión de la marca en la frente de los fieles. 37. Ezequiel usa parábolas como la de la vid inútil. 38. Describe la injusticia social de Jerusalén. 39. Habla de pastores irresponsables en Ezequiel 34. 40. Dios se presenta como el verdadero pastor. 41. El juicio de Dios es justo y no arbitrario. 42. Ezequiel ve la restauración del río de vida. 43. Describe medidas exactas del templo futuro. 44. La visión final incluye una división territorial. 45. Ezequiel es uno de los profetas mayores. 46. El libro refleja el carácter santo y justo de Dios. 47. La presencia de Dios puede moverse, no está limitada al templo. 48. La profecía es tanto inmediata como escatológica. 49. El lenguaje del libro es altamente simbólico. 50. El estilo es más estructurado que el de Jeremías. 51. La restauración incluye renovación espiritual. 52. Ezequiel reafirma el pacto con Israel. 53. Muchos actos simbólicos son radicales, quedarse sin hablar, etc. 54. El juicio a Jerusalén se ve como disciplina divina. 55. Dios promete derramar agua limpia sobre su pueblo. 56. El pueblo será reunido de todas las naciones. 57. La visión de los huesos secos representa a todo Israel. 58. La nueva alianza tiene componentes espirituales. 59. Ezequiel 1 está entre las visiones más extrañas de la Biblia. 60. Dios es representado sobre un trono móvil. 61. El libro termina con esperanza y restauración. 62. Las puertas del templo llevan nombres de tribus. 63. El profeta ve ríos que dan vida desde el templo. 64. La ley tendrá un rol central en la restauración. 65. Los levitas son reestablecidos en su función. 66. La adoración se purificará completamente. 67. Ezequiel denuncia a los líderes corruptos. 68. La restauración es tanto física como espiritual. 69. La tierra será redistribuida con justicia. 70. Los sacrificios reaparecen en forma simbólica. 71. Los capítulos finales anticipan un tiempo mesiánico. 72. Ezequiel sufrió personalmente por su misión profética. 73. Su esposa murió y él no pudo lamentarla públicamente. 74. El profeta fue obediente a pesar del rechazo. 75. Ezequiel proclama la santidad de Dios en todo. 76. Dios desea que el impío se arrepienta y viva. 77. El capítulo 33 renueva su llamado como atalaya. 78. El mensaje incluye una renovación del pacto davídico. 79. La visión del templo tiene ecos del Edén. 80. Gog y Magog simbolizan enemigos escatológicos. 81. Dios se glorificará por medio del juicio y la restauración. 82. Las visiones marcan el regreso de la gloria divina. 83.
Hay múltiples referencias a los querubines. 84. Ezequiel usó metáforas agrícolas y matrimoniales. 85. La gloria de Dios se vincula con fuego y luz. 86. El mensaje busca el arrepentimiento sincero. 87. Dios promete poner su espíritu en su pueblo. 88. La desobediencia de Israel es vista como traición al pacto. 89. La promesa de restauración es incondicional. 90. Dios juzga tanto a Israel como a las naciones extranjeras. 91. Ezequiel conecta la ley con la vida espiritual. 92. Los príncipes del pueblo tienen un rol clave. 93. El templo nuevo es símbolo de orden y santidad. 94. Las medidas exactas reflejan perfección divina. 95. Dios habitará con su pueblo para siempre. 96. Ezequiel es uno de los libros más visuales de la Biblia. 97. Su mensaje trasciende el exilio, apunta a la eternidad. 98. El libro anticipa un reino de paz y justicia bajo Dios. 99. El libro anticipa un reino de paz y justicia bajo Dios. 100. El mensaje de Ezequiel apunta a la restauración total del pueblo y la presencia eterna de Dios. Destellos, disfruta la vida, mantente bella por dentro y por fuera y nutre una mente sana. Corazón brillante. Y si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025